¿Cómo logré vencer el espíritu de mediocridad, pobreza y ruina en mi vida? Hoy quédate en esta historia o testimonio para poder aprender algo, porque puede ser que tú estés atravesando la misma situación. Quédate, no te vayas. ¿Verdad? Hoy no estoy editando el video, es natural, fluye, así que continuamos. A ver, hemos subido algo de 10,000 seguidores en menos de un mes y hay mucha gente nueva que me está empezando a seguir y que quizás no has visto los testimonios anteriores, y este mensaje o esta historia, testimonio, es para ti que si ya eres seguidor de esa plataforma, amas a Cristo y quieres cambiar la historia de tu vida financiera, económica o la manera en la que vives. Amén. Mi nombre es la hermana Úrsula, tengo más de 20 años en el Evangelio y crecí y nací, viví casi toda mi vida en el distrito de Villa María del Triunfo. Es un barrio populoso de la capital de Lima, de mi amado Perú, de mi país donde nací. Bueno, pues voy a comentarte. Desde pequeños, como éramos una familia numerosa, con padres que tenían una profesión, pero que valgan verdades, maestros que no eran bien remunerados, entonces mis padres tenían la costumbre, no conociendo de Dios, eran católicos a su manera, entonces tenían la costumbre de vivir siempre en deuda. Se endeudaban, pues mantener 8 hijos no es nada sencillo, pero no lo hacían con lo que tenían de sus ganancias mensuales porque realmente no alcanzaba. Y nosotros crecimos, la mayoría de nosotros, repitiendo ese patrón. O sea, te explico, nosotros sabíamos, conocíamos desde pequeños lo que era vivir en embargo, lo que era vivir en deuda, que vinieran y tocaran la puerta de mi familia, de mi padre, a cobrarle, a hacerle escándalo, problema. Duro, difícil, para niños que recién van abriendo los ojos a este mundo y de pronto lo que ven es gente que viene a hacerte problema porque tu papá debe, porque tu mamá debe. Y yo crecí y normalicé eso en mi vida. Aparte, se me había enseñado desde pequeña que Dios siempre quería a la gente humilde y habíamos confundido en mi familia que la humildad o los pobres de corazón que entrarán al reino de los cielos era la pobreza o la miseria que nosotros vivimos por mucho tiempo. Amén. Bueno, entonces continúo contándote. Entonces crecimos así, muchas veces avergonzándonos de los problemas que mis padres tenían que vivir para poder solventarnos. No estoy culpando, no estoy justificando a nadie, no estoy diciendo que ellos son responsables. Por favor, mis padres hicieron lo que pudieron. Más bien le agradezco a Dios, se me hace un nudo en la garganta, porque vivir eso es muy triste. Y tratar de verlos de la misma manera que los miras con amor a tus padres, con los errores y defectos que hayan tenido. Hoy que soy mamá, sé lo que es salir adelante con la ayuda de Dios para poder ayudar a realizarse a tus hijos, darles lo que realmente necesitan: alimento, casa, techo, comida, educación. No fue de alivio para ellos. Pero nosotros crecimos en ese ambiente que pudo haber sido otro si ellos tomaban otras decisiones, pero no conocían a Dios y pensaban también ellos que hacían bastante alimentándonos, vistiéndonos, calzándonos y dándonos una casa que mi papá recibió de herencia de su abuelo, gracias a Dios, de mi abuelo, que no tuvimos que pagar casa ni alquiler. Casa en la cual hoy no vivo, porque Dios me ha bendecido y hoy estoy alquilando, gracias al trabajo y esfuerzo de mi esposo y mío, un departamento, y hoy vivo otra historia. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, para mí era normal tener deudas. Mi cabecita había recibido tantos años de negarse a la gente a pagar, o a veces pagar pero con problemas. Entonces, para mí era natural que tuviera deudas, que el ser humano tuviera que pasar vergüenza con los embargos. O sea, era doloroso, pero decía, bueno, pues lo he vivido de niña. Y entonces comencé a repetir la historia. Por eso es que les comenté que yo fui una mamá ausente en la vida de mis hijos, porque yo no creía, escúchame bien, que no tenía la capacidad dada por Dios de poder solventarlos. Yo me sentía atada de manos, y eso que mi madre fue una mujer trabajadora todo el tiempo. Mi padre se limitó a ser un profesor
con un sueldo de maestro, solventarnos, y como no alcanzaba, tenía que hacer otras cosas en las cuales la gente venía a reclamarle porque mi papá tenía que hacer de repente un documento para ayudar a alguien en la maestría, qué sé yo, y a veces no terminaba o no culminaba y no cumplía su palabra y venían los problemas. Mi mamá, siendo maestra, vendía chicharrones, mi mamá, siendo maestra, vendía ropa, viajaba a Tumbes y hacía mercadería, ha vendido de todo. Mi madre es una mujer muy emprendedora, pero no había un orden en su vida económica. Entonces ella hizo quizás muchas cosas que no se debieron hacer, como prestarse y endeudarse y deber, y no ser leal y transparente con las personas, y esas lágrimas de otras personas, eso pues no es bueno para nosotros. Y yo crecí viendo eso y lo normalicé, ese espíritu de miseria, de no tener. Habían días, créanme, ellos hacían todo lo posible porque no nos falte un pan sobre la mesa, pero nunca me voy a olvidar, y puede ser que esta sea una historia parecida a la tuya. Yo no te estoy dando una enseñanza doctrinal hoy día, no es doctrina, no te estoy sacando un texto bíblico como una historia para enseñarte, pero sí, cuando conocí la palabra, me pegué a la palabra de Dios y mi vida cambió. Recuerdo un día de pequeños, mi padre aparte tenía esta debilidad, ¿no? Hoy mi padre está ya sanado, curado, libre, pero tenía esa debilidad por la bebida. Y un tiempo de esos mi padre no llegaba a casa y había hambre en la casa. Y mi mamá, ya decepcionada por los trabajos en los que se metía, hacía préstamos, hacía actividades. ¿Qué no ha hecho mi madre? Ha vendido de todo. Por eso acá ven a una mujer emprendedora que no se conforma simplemente con tener quizás una entrada, sino que busca la manera de poder tener más ingresos económicos. Pues bueno, un día mi mamá me dijo, todos teníamos hambre, y me dijo, Úrsula, anda, revisa si en la olla de la cocina ha quedado comida de ayer. Nunca me voy a olvidar. Llegué a la cocina, removí las ollas y había quedado arroz del día de ayer. No, éramos muy descuidados. Mi mamá no tenía deseos de hacer las cosas. Y pues eso ya no es humildad, eso ya es miseria, eso ya es pobreza, eso ya es descuido. Eso es tirarte al abandono. Y cuando vi, teníamos que remover el arroz del día anterior, que ya estaba, inclusive ni se había guardado en la refri. Recuerdo que a veces hasta las refri se malograban y no teníamos una vida digna para unos niños que venían a este mundo a ser felices. No éramos responsables, pero era lo que nos tocó vivir. Hoy lo entiendo y no juzgo. Y recuerdo que entre todos tuvimos que cucharear ese arroz que estaba en la olla del día anterior, sin haber sido guardado, pero calmó nuestra hambre. Y bueno, como así viví, así consideré que se debía vivir, o que era la manera de vivir, y lo repetí con mis hijos. Con el padre de ellos me llevó a un sitio, a la casa de sus padres, a vivir con mi hijo menor, mi hijo pequeño que recién había nacido, Joaquín, y también repetí la historia. Viví igual, endeudada, siempre en la mediocridad, a pesar que él hacía todo lo posible por salir adelante, pero yo traía eso. ¿Cómo te explico? Yo traía el conformismo en mí, yo traía el hecho de que ya pues lo viví con mi familia, mis hermanos y con el papá y mis hijos. ¿Qué me queda? No tengo de otra. Mi vista no se había activado, Dios no me había dado el discernimiento espiritual para entender que la pobreza, la mediocridad, la ruina y la miseria son espíritus que, si tú te dejas llevar por ellos y te acostumbras y te afianzas y lo transmites a tus hijos, puede correr y ser algo normal en tu vida, cuando eso no viene de Dios. Cuando el Padre habla de que nosotros debemos ser humildes de corazón, no habla de esa humildad de miseria, de pobreza, de suciedad, de no cuidar, no, sino esa humildad de reconocer tu dependencia a Él. Esa es la humildad que Dios habla en su palabra. Entonces, nace mi hijo Joaquín, nace el segundo, y conozco a Cristo. La historia de mamá ausente ya la conocen. Entonces, yo leí un texto bíblico que me sacó de cuadro, que me dijo quién era yo realmente como hija de Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo, tienes el Espíritu Santo, pasas de ser creación de Dios, somos criaturas de Dios. Tú ves en la calle mucha gente caminando, son creación de Dios, criaturas de Dios. Pero cuando reciben a Cristo, pasas a ser hija de Dios. Tu linaje
Amén, la herencia que cargas es diferente. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Él me adquirió, Él me compró, la sangre de su Hijo Jesús me redimió y yo soy todo lo que dice este texto bíblico. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo entendí que yo no era una pobrecita. En Cristo entendí que cada cosa que viví fue porque de alguna u otra manera el Padre lo permitió. Pero cuando yo reconocí mi linaje, mi identidad, la herencia que cargo, yo cancelé, rompí, hice ayuno, guerra espiritual para no cargar con esas ligaduras ancestrales, esos yugos de opresión del pasado, y comencé a declarar que era una hija de Dios. Mira lo que dice el Salmo 17, del 8 al 15 más o menos. Guárdame como a la niña de tus ojos, decía el salmista. Escóndeme bajo las sombras de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen y de mis enemigos que buscan mi vida. Niña de tus ojos. Mi padre nunca fue muy amoroso cuando yo era pequeña, y que de pronto yo saber y reconocer que para Dios soy la niña de sus ojos. Y no una niña como una criatura, como una bebé solamente, sino es esa parte del ojo que cuando lo tocan llora y se lastima. Pues yo, para Dios soy eso, y cuando algo me sucede a mí, a Él le duele. Si yo soy su hija y me guarda, como dice la palabra, yo para Él soy la niña de sus ojos. Entonces, si algo le sucede a Úrsula, al Señor le duele porque lo lastiman siendo hija de Dios. Todo eso lo entendí reconociendo mi identidad, si no hoy seguiría repitiendo la historia de deuda, de endeudamiento, de pobreza, de miseria, de vivir conforme o conformarme a vivir así. Al menos tienes un techo, al menos tienes una casa, tienes que comer. No, hoy le agradezco a Dios que todos mis hermanos salimos de esa condición. Hoy algunos tienen hasta empresa, mi hermano mayor, la mayoría de ellos tienen páginas de Facebook, fanpage. O sea, saben cómo expresarse, y todo lo que vivimos y nos pasó podemos transmitirlo y contárselo a las personas. Yo hoy te animo en el nombre de Jesús a que no te encapsules, no te conformes a vivir con la marca que quizás tuviste en tu niñez, y que rompas todo espíritu de mediocridad, empezando por ahí, porque los hijos de Dios no nacimos para ser mediocres. Un tiempo puedes pasar a opresión económica, escasez, puedes pasar, pero no todo el tiempo. Un tiempo puedes estar sin trabajo, pero no todo el tiempo. ¿Qué te falta? ¿Qué tienes que romper? ¿Qué tienes que anular? ¿Qué tienes que cancelar? ¿Y qué tienes que empezar a declarar en tu vida? Yo rompí en mi vida y en mi linaje ese espíritu inmundo de miseria, de no tener, de a veces no almorzar, de vivir debiéndole a la gente, préstamos, embargos. Yo lo cancelé. Hoy no vivo en opulencia, no soy millonaria para nada, pero tengo una casita digna, alquilada. Algún día Dios me dará lo mío, pero vivo en paz, un espacio en el que puedo desplayarme, hacer mis videos. Mis hermanos, hay uno, el menor de ellos, que ha crecido grandemente y hasta está metido en política. El otro tiene la empresa en la que hacemos y creamos contenido. El otro vive en Piura y tiene su familia y tiene también su negocio. Es profesor, es maestro, su esposa trabaja, tiene 2 hijitas. Esperanza está también, tiene su negocio de pastelería. Todos logramos vencer ese espíritu, el cual no repiten nuestros hijos. Cecilia también está en España, Rosa también, les va bien. Quizás no sean millonarias, no tengan mucho, pero rompimos porque entendimos que no debemos repetir la historia con los nuestros. Es doloroso vivir en esa condición. Quizás tú estés viviendo en esa condición, pero tienes al menos un teléfono para mirar este video. Hay gente que vive en la oscuridad de no entender la verdad de la palabra de Dios. Hay gente que vive en tinieblas y han normalizado eso de vivir en angustia, en zozobra, qué comeré mañana, qué tendré. La palabra de Dios dice que no debemos preocuparnos porque Él es nuestro Señor. Pero ¿qué de esa gente que no lo tiene? ¿Qué de aquellos que no han logrado romper eso en sus vidas y más bien están repitiendo el patrón con sus hijos? Hoy le oro al Padre
para que caiga el velo de tus ojos y comprendas que Dios no te quiere viviendo así. Yo lo entendí, lo quebranté, lo rompí y hoy no tengo una vida de lujos, pero vivo dignamente. Sigo a Dios, amo a Dios y Él por consecuencia. Mira, te dejo este último versículo, Ageo 2, capítulo 2, del 8 al 9 y dice: el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quizás tampoco haya paz en tu hogar. Declara la palabra, vívela, ámala, atesórala, porque el Dios de la plata es mi papá, el Dios de la riqueza es mi papá, y yo como su hija soy más valiosa que las piedras preciosas. Lo mismo va para ti. Hoy no te conformes, sal de esa condición, emprende algo, haz algo. Dios te dio manos para hacer dinero, Dios te dio la capacidad, te dio talentos para usarlos para su gloria y para poder ser bendecido económicamente. Echa, cancela, destruye. No soy mi mamá. Repite y dilo en una guerra espiritual, en una vigilia de oración, en una madrugada de ayuno. Yo no soy como era mi madre. Tiene muy buenas cosas tu mamá. Qué bueno, repite lo bueno, pero lo malo deséchalo y déjalo fuera. Yo no soy como mi papá lo hizo. Yo no voy a repetir la historia. Yo no voy a caer en esto. No, porque no hay nada como vivir en completa paz. Hoy oro por ti para que Dios pueda hacerte entender que un testimonio como el mío, transformado por el poder de Él, juntos hay poder de vida para ti. Espero que esta enseñanza y ese testimonio sea de bendición. Sé lo que es tener poco, sé lo que no es tener nada y sé lo que es vivir en la completa tranquilidad que nos da el Señor. Que ese testimonio te bendiga. Así que déjame en tus comentarios si tú también has salido de la pobreza, de la esclavitud, de la miseria, de la ruina y hoy eres una mujer emprendedora o aún estás trabajando en ello. Te leo en los comentarios. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios te bendiga. Bye bye.